Muy bien, vamos a hablar de uno de los problemas más comunes del día a día en el hospital. ¿Qué hacer cuando sospechamos una infección por Clostridioides difficile? Nos vamos a centrar en las decisiones prácticas, las que hay que tomar a pie de cama. Este es el plan de vuelo. Empezamos con un caso típico para entrar en materia. Luego veremos la fisiopatología justa y necesaria para entender qué hacemos. A partir de ahí iremos paso a paso. Cuándo sospechar, cómo leer los resultados del laboratorio y finalmente los principios clave del manejo. Venga, vamos al lío. Imaginaos una situación que seguro que os resulta familiar de cualquier guardia. Nos avisan por una paciente de 74 años. Acaba de terminar una tanda de antibióticos y ahora empieza con una diarrea muy abundante, dolor de tripa y fiebre. Pero ojo, el dato clave aquí es que la creatinina está subiendo. Eso ya no es una simple diarrea por antibiótico. Eso es un signo de alarma. Nos dice que hay algo más serio pasando y nos obliga a pensar en Clostridioides difficile. Y aquí viene la pregunta del millón. Te acaban de pasar el aviso. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Sales corriendo a poner el cartel de aislamiento en la puerta? ¿Le pides ya el test de heces o empiezas directamente con el tratamiento? Bueno, pues para tomar la decisión correcta, primero tenemos que entender qué está pasando por dentro. Para actuar bien hay que pensar bien. Y para eso vamos a repasar la fisiopatología, pero la que de verdad nos sirve en la planta, la que explica nuestras decisiones. Todo sigue una secuencia lógica. Lo primero, y esto es el origen de todo, es que un antibiótico se ha cargado la flora intestinal que nos protege. Es como echarle un herbicida a un césped bien cuidado. Sobre esa tierra quemada, si la persona traga esporas de Clostridioides, estas germinan. Como no tienen competencia, la bacteria crece a sus anchas y empieza a fabricar las toxinas. Y son esas toxinas las que provocan todo el destrozo y la inflamación que vemos como diarrea y colitis. Y aquí llegamos al concepto más importante de esta charla, de verdad, la diferencia entre colonización e infección. Muchísimos pacientes en el hospital tienen la bacteria en el intestino y no les pasa absolutamente nada. Son portadores, están colonizados. La infección, la enfermedad, solo ocurre cuando esa bacteria se pone a producir toxinas y a dar síntomas. Entender esto es vital porque nuestro trabajo es tratar la infección, no la colonización. Las armas de Clostridioides son dos toxinas. Pensemos en la toxina A como una bomba de agua. Hace que el intestino secrete líquido a lo bestia, y de ahí viene esa diarrea tan acuosa. Pero luego está la toxina B, que es mucho más mala. Es una citotoxina, es decir, destruye directamente las células del colon. Esta es la culpable del daño más grave, de las famosas pseudomembranas. Las dos juntas montan el cuadro completo. Y luego tenemos las esporas. Las esporas son la razón por la que este bicho es una pesadilla en el hospital. Son su forma acorazada ultra resistente. El gel hidroalcohólico les hace cosquillas. Aguantan meses en la mesilla de noche, en el mando de la tele, en cualquier sitio. Por eso se transmite tan fácilmente. Y, muy importante, por eso hay tantas recurrencias. Porque el tratamiento mata a las bacterias activas, pero las esporas se quedan ahí latentes, esperando su momento para germinar y volver a empezar la guerra. Vale, con esto claro, volvemos a la planta. ¿A quién le pedimos la prueba? Porque es fundamental elegir bien. Si no, corremos el riesgo de tratar a gente que solo está colonizada. El criterio principal para pedir la prueba es clínico. Tiene que haber una diarrea que sea significativa. Para entendernos, la definición de trabajo es 3 o más deposiciones líquidas en 24 horas. Si además el paciente tiene el perfil típico, mayor, hospitalizado, con antibióticos recientes, inmunosuprimido, la sospecha es muy alta y la prueba está más que justificada. A veces no hay tanta diarrea, pero sí una fiebre o unos leucocitos por las nubes sin explicación. Ahí también hay que tenerlo en mente. Y esto es casi más importante. ¿Cuándo no pedir la prueba? Regla de oro, por favor, nunca se pide un test de Clostridioides en heces formadas. Un positivo ahí solo indica colonización. Tampoco se pide como test de curación. El test puede ir positivo semanas después de que el paciente esté perfecto. Y por lógica, si la persona está con varios laxantes, pues hombre, empecemos por ahí. La única excepción es un paciente muy grave, con un hilio, que no tiene diarrea porque el intestino está parado. Ahí sí podría estar indicado. Muy bien, hemos decidido que sí, que este paciente necesita la prueba. La pedimos. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos puede devolver el laboratorio y qué demonios significa? Tenemos 3 herramientas. Primero, el antígeno GDH. Es una prueba muy sensible. Si da negativo, podemos estar casi seguros de que no es Clostridioides. Es genial para descartar. Segundo, el test de toxina. IA. Este busca la toxina libre en las heces, el arma del crimen. Es muy específico. Si es positivo, confirma la infección activa. El problema es que es poco sensible, se le pueden escapar casos. Y por último, la NAT o PCR. Busca el gen de la toxina. Es súper sensible, pero ahí radica su peligro. Nos dice si la bacteria puede producir toxina, no si la está produciendo. Por eso da positivo en portadores sanos. Entonces, ¿cómo usamos todo esto de forma inteligente y sin volvernos locos? La clave es seguir un algoritmo, ir paso a paso.
La estrategia que se recomienda casi siempre es empezar pidiendo a la vez el GDH y la toxina EIA. Así combinamos la alta sensibilidad de uno con la alta especificidad del otro. Y la interpretación es bastante directa. Si los dos son positivos, blanco y en botella, infección confirmada. Si los dos son negativos, también, caso cerrado, no es clostridioides, a buscar otra cosa. El lío viene con el resultado discordante, GDH positivo, pero toxina negativa. Es decir, sabemos que la bacteria está, pero no vemos la toxina. En este caso, necesitamos una prueba de desempate, que casi siempre es la NAD. Y este es el escenario más difícil, la verdadera zona gris del diagnóstico. Nos llega GDH positivo, toxina negativa y NEAT positiva, que significa que la bacteria está ahí y tiene el potencial genético de hacer daño, pero en esa muestra no hemos pillado la toxina. ¿Es una infección muy al principio o es un portador que tiene diarrea por otra cosa? La respuesta, amigos, no está en el papel del laboratorio. La respuesta está en la cama del paciente. Hay que ir a verlo, ver cómo está, si tiene fiebre y los leucocitos están por las nubes. El juicio clínico aquí es insustituible. Bien, imaginemos que, tras todo esto, llegamos al diagnóstico de infección. ¿Qué hacemos? Vamos a ver los principios fundamentales del manejo. La primera medida, la más importante, antes incluso de pensar en qué fármaco ponerle, es esta. Si es clínicamente posible, hay que quitarle el antibiótico que ha provocado todo esto. A veces, solo con eso, la flora intestinal empieza a recuperarse y el cuadro mejora espectacularmente. Un punto importante. Los materiales que hemos revisado para esta guía no entran en el detalle de los tratamientos farmacológicos específicos. Es decir, no especifican qué fármaco elegir, ni las dosis, ni la duración según la gravedad o si hay recurrencias. Por lo tanto, nos vamos a centrar en los principios generales y las medidas no farmacológicas son las que sí se mencionan. Y estas medidas que vamos a ver ahora no son opcionales, son cruciales. Primero, aislamiento de contacto inmediato. Segundo, y esto es para todo el personal y las visitas, el lavado de manos tiene que ser con agua y jabón. Repito, agua y jabón. El gel hidroalcohólico no sirve contra las esporas, el agua y el jabón las arrastran mecánicamente. Y tercero, hay que asegurarse de que la limpieza de la habitación se haga con un producto esporicida, como la lejía. Vale, para que nos vayamos con las ideas claras. La chuleta para mañana en la planta, 8 puntos. Pide el test solo si hay diarrea de verdad. 2. Nunca neces formadas. 3. Entérate de cuál es el algoritmo de tu hospital. 4. Quita el antibiótico culpable si puedes. 5. Si te llega un resultado de la zona gris, ve a ver al paciente. La clínica manda. 6. No pidas un test de control para ver si se ha curado. 7. Agua y jabón. Y 8. Si sospechas, aísla al momento. No esperes al resultado. Y para rematar, el resumen del resumen. 3 perlas clínicas. El agua y el jabón arrastran las esporas, el alcohol no les hace nada. Una recurrencia es lo esperado, no es un fracaso del tratamiento. Y un test positivo sin síntomas es colonización, no infección. Y los 3 errores más frecuentes que debemos evitar: pedir pruebas a quien no tiene diarrea, pedir un test para dar el alta y tratar un resultado de PCR positivo sin mirar al paciente. Al final, recordemos siempre que tratamos enfermos, no resultados de laboratorio. La clínica es soberana. Espero que esta guía os sea útil en la sala.